Hola mis amados seres despiertos, espero que estén súper, súper bien. Pero no saben cómo eh, me ha costado, muchachos, hacer este video. Primero, quería hacer la misma gracia de ayer, de hacerlo en el jardín. Iría a irme más temprano porque seguramente la fuente del jardín, porque tuve que quitarle los ruidos de la fuente, no sé si ustedes se fijaron. Se escucha un poquito raro el audio porque tuve que quitarle los ruidos de la fuente, entonces, bueno, yo decía, bueno, más temprano hace un sol espantoso. Había una gente besuqueándose detrás de mí. Casi que el video salió con la gente atrás besándose. Yo, bueno, aquí la única que va a ser feliz soy yo. A mí no me van a mostrar su felicidad así de sencillo. Entonces, me fui del lugar, hacía un sol espantoso. Ese es ese sol que hay como está todo nublado, pero hay como un sol. Eso aquí en España le dicen bochorno. Entonces es una cosa como que es insufrible, te quema, pero entonces no hay nube, las nubes están tapando todo y no hay brisa. Eso es así como tipo verano. Entonces, bueno, nada. eh, Me fui, caminé. Después cuando caminé, me senté en otro banco que hacía sombra, pero entonces el teléfono se empezó a calentar y entonces se le bajó la luz del teléfono, no veía nada. Después agarré una abeja y me quería sacar del lugar y yo me paré. Yo dije, no, no, yo no tengo miedo a los insectos, pero yo decía, tampoco vamos a dejar picar por la abeja. La abeja me dijo, mira, vete de aquí porque aquí están mis rosas, mis flores. Y yo, ay, no, bueno. Cosa es que yo dije, el teléfono está se está incendiando el calor. Yo voy a dejar eso así. Di clase porque estoy dando clase hoy. Y finalmente ya estoy aquí. Lo hice en la casita. En la casita, ve. Bueno, vamos a ver. Quiero contarles hoy algo y el título lo dice, sabe, hoy es jueves, no sé si va a salir esto jueves, creo que a lo mejor va a salir pasado mañana, no lo sé. Y yo los miércoles hago mi devocional a Odín, porque el señor Odín me dijo, usted va a hacerme esto todos los miércoles, miércoles de Odín, ya sabemos, hasta el Yule, que es el día mío. La cosa fue que yo ayer hice mis cosas bien, le, le di su cervecita, le di su ofrenda, le di bueno, yo aquí voy a tocar mi lado popular, mi lado humilde, hice arepitas venezolanas. Y una de las arepitas que se quemó, se doró porque yo tengo una plancha así tipo de parrilla, yo las hago allí. Y cuando yo las voy como volteando, arrimando, y mi amor, Odín me regaló una runa. Esa arepita tenía su runa, yo creo que lo puse en mis redes. No sé si lo han visto en mi historia, lo puse. Vamos a ver si lo pongo aquí. No sé si la ponga. Vamos a ver si puedo poner la arepita aquí. Vamos a ver si lo puse. La cosa fue que yo estaba emocionada porque Odín, a través de la arepita, me hizo esa runa. Este, Me dio esa runa maravillosa y nada, comencé mi ritual. Generalmente yo me conecto mucho con él, escucho su voz. La semana pasada yo estaba hablando cosas muy locas y era la voz de Odín. O sea, era como que si Odín me estaba dictando algo y yo lo estaba repitiendo. Y hubo, bueno, siempre hay lagrimitas, siempre hay como mucha emoción. Y al final, bueno, nada, yo puse mi musiquita celta, mi musiquita vikinga para conectarme bien. Hay unas frecuencias que yo pongo que son bastante así fumaditas que yo vuelo por los cielos. Bueno, me pongo a hacer una meditación, quería como meditar un poquito más, me recosté, después apagué la vela porque no la tengo prendida toda la noche, porque es una vela que me tiene que durar hasta diciembre, una vela color azul, y he tenido una regresión, muchachos. Les voy a contar la regresión porque creo que me dieron muchos datos importantes y que yo ignoraba y que lo más probable es que sea así. Igual me tengo que informar, no me ha dado tiempo de escribirle a mi mentora de tradiciones nórdicas, pero creo que sí, lo sentí demasiado. Yo tenía como
como preguntas. Cuando yo hago ese tipo de trabajos, porque esto fue espontáneo, muchachos, no lo planifiqué. Mi idea era hablar con Odín en meditación y lo menos que hice fue hablar con Odín en meditación, pero él estaba ahí mostrándome las cosas. Y cuando yo tengo ese tipo de cosas, no es que yo dude, sino que yo pregunto, ¿esto es mi imaginación? ¿Esto es verdad? Esto, y me dan unos corrientazos como del lado izquierdo. El brazo me hace así. Entonces, cuando yo tengo ese movimiento energético de esa manera, yo digo, bueno, estoy canalizando, estoy haciendo cositas. Lo que sí no estoy tan segura es que si esa regresión era yo o la estaba viendo desde afuera. Pero yo sí sentía muchas cosas que la persona sentía. Primero, una guerrera, me vi en el piso y estaba como que, bueno, sobreviví a la batalla. Eso estaba desierto, se había muerto, se veía por todos lados, había de todo. Y yo estaba ahogada, alguien me agarró, me sacudió y lo que hice fue botar sangre por la boca, pero esa sangre era casi negra. Es una cosa impresionante. Esta persona me rescata y me lleva a su casa, una casa chiquitica, yo estaba incómoda, yo estaba como que, ay, no, yo no quiero estar aquí en este lugar. Y yo tenía mucha hambre, pero no quería comer nada porque yo estaba reventada por dentro, muchachos, estaba reventada. O sea, tenía como alguna cosa reventada, no sé si era el estómago, no sé. Imagínate de tanta guerra y tanta cosa. Esta persona no era un guerrero propiamente, era un hombre que yo lo vi sin camisa, tenía como una pancita, o sea, se ve que no estaba en forma para nada y si había sido un guerrero o había participado, el tipo estaba como retirado. Era una persona joven, era joven, tenía una barba roja impresionante, bastante barba, y se ve que sí se había como retirado de la cosa de la batalla porque tenía como el cabello corto, pero le había crecido. O sea, no tenía ese pelo largo, así como los vikingos, como la gente hacía en las películas. No era un tipo nada atractivo, era un tipo pelirrojo con chiva descuidada y el pelo así todo desordenado, mal cortado, la pancita blanca, blanca. Ni siquiera estaba quemado por el sol, o sea que el hombre estaba retirado de su oficio, estaba muy casero. Entonces él llamó a una bruja, llama como una hechicera y empieza a decirle que yo estoy haciendo así, 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 que estoy botando esa sangre por la boca, que todo me huele mal. O sea, yo no imagino el aliento que yo tenía porque eso era sangre negra, muchachos, era sangre vieja. Pobrecito ese hombre. Entonces, la señora me da un brebaje, pero que sabía a diablo. Yo no sé si era mi aliento que sabía a diablo o sea, eran los dos diablos mezclados. Y yo empecé a tomarme el brebaje, era lo único que yo, bueno, la primera vez por supuesto vomité, después la garganta se me ardía la garganta, pero es que yo tenía todo esto reventado, muchachos. O sea, era como que se me hubieran dado hielo, vidrio picado. Yo no sé qué pasó ahí, pero bueno, no sé si eso pasaba en la época de las guerras, no sé. Pero bueno, la cosa es que la señora me daba esos brebajes, eso sabía, eso era como ruda con algo, con manzanilla, me acuerdo, manzanilla. Y aparte de eso, también me hacía baños de asiento porque estaba botando sangre también por la cochonfla, por la vulva, por la vagina, por el orificio. Entonces era como que los baños de asiento, él construyó como una especie de con piedra, hizo como un hueco ahí, entonces le ponía el agua caliente con la manzanilla, con un poco de flores así todas bien bonitas, y eso olía a demonio, eso era un olor, pero no sé si era artemisa con ruda, no sé, Ajá, algo yo así. Yo me... me sentaba, obviamente sin nada abajo, me acuerdo que me quitó la armadura, yo tenía como una batica, como una batica así como blanca, él me la quitó, me puso ropa nueva, me hacía los baños de asiento y eso me ardía, muchacho, o sea, era como, yo sentía todo de la chica le ardía, porque esos son vapores que te entran por ahí. Total que así como poco a poco fuimos haciendo cosas,
Me acuerdo que yo insistía mucho en ayudarlo, todavía había nieve en ese bosque. No, era una casita de bosque y yo insistía y el tipo, mira, vale, tú eres necia, mi hija. Entonces, claro, él me dejaba porque era como que, "Bueno, no me importa, yo hago lo que puedo, yo hago lo que puedo contigo". Entonces, de repente yo agarraba y me caí otra vez. O sea, cualquier movimiento que yo hacía, me salía sangre por la boca. Una cosa súper rara. Bueno, la cosa fue que ya al tiempo, ya yo empecé como a comer cosas, como sopitas, como cosas un poco más saborosas, de sabor. Y yo entonces un día agarré mis cosas y me quería ir. Y él, no te puedes ir, no te puedes ir. Vamos a hacer un pacto. Tú te vas en Involk. Tú te vas cuando ya el conejo salga, cuando ya haya el deshielo. Cuando ya empiece a derretirse el hielo, que ya haya pasado todo el tema, tú te puedes ir cuando ya haya sol, cuando ya estemos cerca de la primavera, en febrero. Febrero. Bueno, hicimos ese acuerdo, pero entonces en ese interín nosotros nos enamoramos. O sea, hicimos como un match allí. Entonces, bueno, eh, eran unas sensaciones así súper bonitas. No, yo no era que lo amaba con locura, pero sí me tocó el corazón por todo el cuidado que él me dio. Él sí estaba, yo sentí que él estaba demasiado, era muy frío, o sea, era un tipo muy frío, como muy seco, pero el lenguaje del amor del tipo era cuidarme, darme comida, me agarraba por los brazos y me jalaba cuando yo no quería comer o cuando yo quería estar afuera, métete, coño, que hay frío, cosas así. Por supuesto, bueno, estuvimos juntos, muy delicado, porque a mí todavía me dolía, era todo así como muy delicado. Y bueno, finalmente, bueno, yo a todas estas, sintiendo los corrientazos, preguntando si era verdad, yo era pelirroja, era grandota, era una tipa así grandota, con unos senos grandes, la cadera, o sea, era una cosa descomunal. Y era creo que hasta más alta que él, o sea, era como, o del mismo tamaño, éramos así grandes. Entonces, bueno, al final, yo quedé embarazada. Y yo no te imaginas los dolores que yo tenía. Los dolores, yo sentía el dolor, de verdad. Yo todo lo estaba sintiendo. Olores, dolores, todo eso. Y finalmente, bueno, no me fui. La bruja venía cada rato a darme cositas, a darme medicina, a ver cómo estaba. Una señora chiquitica, chiquitica, hermosa, viejita, con un poco de trapitos, todo puesto así como con unos guantes, con una cosa, una lana, una cuestión bella esa brujita. Y al final, bueno, lo que yo quería contarle, más allá del chisme, era que yo tenía pesadillas. Y dentro de la regresión yo veía la pesadilla. O sea, pesadillas de la guerra, de personas que estaban heridas, lloraba. O sea, yo la regresión lloraba y tenía la lágrima de verdad. Lloraba por la impresión, por todo lo que estábamos viviendo. Al parecer, esta persona se le murieron muchos amigos, era una de las pocas mujeres que estaban en esa batalla, en esa guerra, y lloraba mucho. Y esta bruja, miren esto, y esto quiero que lo averigüemos entre todos a ver si esto sucedía. Ella veía, ya que me acuerdo, ella veía por la ventana a un viejo con un gorro, y yo le preguntaba, pero ese Jodín, ese Jodín, ese Jodín, ese Jodín, ese Jodín. Ella no sabía quién era. Obviamente el chico sí sabía. Pero era como que, bueno, ya está Odín, seguramente ya vamos a hablar. Odín y yo, nunca pasó, nunca pasó. Pero ella se hizo muy como, o sea, no era que creían mucho en eso, no era que iban a hacer un ritual o que creían en el dios, sino que era como un acercamiento, o sea, era como un acercamiento del de Odín a ese lugar. O sea, era como un como que si en un futuro ellos iban a ser grandes sacerdotes de Odín o iban a aprender del culto a Odín. Estaban muy aislados.
Y no, es como, era como que si no mucha gente tenía acceso a Odín como Dios, para que sepan, era como las clases más altas que tenían ese contacto y esa sabiduría y podían como escuchar los cuentos y las leyendas y todas esas cosas que eran transmitidas vía oral. Por supuesto, ningún contacto con un druida. Esa gente, esta señora, o sea, yo en esa vida, si era yo con este señor pelirrojo, estaban aisladísimos, eran salvajes, salvajes, salvajes. Entonces creo que no tenía mucho conocimiento. Más sin embargo, la brujita, ella tenía pesadillas y le dijo, bueno, vamos a meter un cuervo en la habitación, porque ese cuervo en esa habitación es el que te va a proteger de las pesadillas. Y yo dije, ¡ah! Esta medicina yo no me la sabía. Esta medicina yo no me la sabía. Y bueno, que eso es lo que quiero que averigüemos entre todos, porque seguramente fue algo que me dictaron allí. Entonces, este cuervo lo que hacía era pararse, me acuerdo que yo veía como veía así de la cama, estaba acostada con el hombre, con mi esposo ahora. No, hubo boda, espérate que sí, hubo boda. Lindo, lindo, o sea, yo vestida de novia, el hombre así todo bello, una gentecita, un lechón grandísimo, así como a la parrilla, así dando vuelta, una música. Sí hubo boda, ahora que me acuerdo, y hubo boda, hubo boda. Entonces, claro, ya en esas pesadillas, en esa cosa, el cuervo pasó una noche o varias noches en mi habitación. Y esa era la medicina que utilizaban esas mujeres para las personas que tenían este tipo de pesadillas, esos traumas. Bueno, muchachos, la cosa fue que yo dije, esta mujer no va a resistir, esta mujer está muy mal, esta mujer está encinta ahora, tiene mucho riesgo. Esa mujer no va, yo no va a resistir, o sea, seguramente se muere, seguramente se muere. Seguía con las medicinas, sería con la cosa. Muchachos, el que murió fue el hombre. Él fue el que murió. Tenía como, no sé, una muerte loquísima. Tenía como, él tenía algo. O sea, tenía como un trauma, una cosa, una cuestión, un silencio, una cuestión. Y se murió. No sé cómo murió, pero sí sé que murió. Y yo sentí una tristeza. Total que nació la niña. Era una niña. Y vi a la niña así vestidita de blanco, ya había pasado primavera, todo, o sea, creo que habían pasado un par de años y a la niña, bueno, pasó la boda, pasó lo de las pesadillas, todo eso, y la niña nació. Y yo andaba con la bruja al lado, ella me estaba enseñando cosas. Y bueno, andaba viuda ahí con mi hija, linda, maravillosa, tenía unas florecitas así. Yo creo que era como, señora Ostara, era Beltane porque teníamos florecitas así, andábamos como en el bosque y la cosa. Así que nada, esta fue la regresión que viví, este fue el gran regalo que Odín me dio y esa medicina del cuervo, esos brebajes, esas cosas que siempre me muestran los dioses como medicina. Así que nada, seguiremos informando. Gracias por atenderme a este chismecito de la noche de ayer, miércoles, día de Odín. Seguimos en el próximo capítulo. Chao, chao.